Itzel, no te preocupes, sí, te tengo aquí. Te tengo vista. Gracias, Gracias. Nada. Muy bien, entonces les decía, vamos a comenzar la clase el día de hoy. El tema y objetivo son técnicas y procedimientos de auditoría. Es un tema muy importante en esta materia de auditoría de estados financieros, dado que ustedes ya pudieron ver en sus entregables anteriores y con las clases anteriores que pues de los trabajos más importantes y justo para dejar evidencia de que hemos realizado este trabajo de auditoría, pues justamente lo vamos armando con estos papeles de trabajo que vamos armando a través de toda la auditoría, ¿no? Y dijimos que, pues le vamos a, si vamos a dar una opinión de los estados financieros, esta opinión tiene que ser en función de que se cumplan las normas de información financiera, que esos estados financieros estén realizados de acuerdo a esa normatividad. Y esta opinión que le vamos a dar y que vamos a ir gradualmente examinando esos rubros de esos estados financieros, pues justamente los exámenes que les vamos a aplicar, pues justamente consisten en aplicar las técnicas y procedimientos de auditoría, ¿no? Algunos de ustedes por ahí pues ya investigaron sobre esto, ya me hicieron esta tarea, este entregable de técnicas y procedimientos de auditoría, y bueno, pues hoy es momento de aterrizar y de que nosotros, como dice aquí el objetivo, conozcamos los diferentes métodos prácticos de investigación y prueba que el auditor utiliza para lograr que la información y la comprobación necesaria de esos estados financieros estén de acuerdo a esa normatividad financiera, ¿no? Y podamos entonces emitir la opinión. Entonces, digamos que técnicas y procedimientos de auditoría son tus herramientas para que al final concluyas si pasaron o no las pruebas estas cuentas, estos rubros, ¿ok? Entonces, es una herramienta que te va a servir para concluir en tu opinión, ¿ok? Y vamos entonces con este slide. Por favor, Elsa, ¿me ayudas con este slide? Primero con el que dice técnicas. Sí, profesora. Las técnicas de auditoría son los métodos prácticos de investigación y prueba del auditor utilizados para lograr la información y comprobación necesaria para poder emitir su opinión profesional. Gracias. Luego, ahora sí, el que sí. Gracias. Los procedimientos. Los procedimientos de auditoría son el conjunto de técnicas de investigación aplicables a una partida o a un grupo de hechos o circunstancias relativas a los estados financieros u operaciones que realiza la empresa. Por lo tanto, las técnicas son las herramientas de trabajo del auditor y los procedimientos son la combinación que se hace de estas herramientas para el estudio en particular. Gracias, Elsa. Bien, pues aquí tienen sus conceptos básicos. Las técnicas, dice entonces, que son esos métodos prácticos de investigación y prueba. Y los procedimientos de auditoría, pues van a ser el conjunto de dos o más técnicas aplicadas a un rubro o a diferentes rubros de los estados financieros. Entonces, hablamos de técnicas, vamos hablando casi que en lo individual, ¿no? De estos diferentes métodos prácticos que nosotros usamos, ¿no? Básicamente yo he puesto aquí algunas, son enunciativas, no quiere decir que estas son todas las técnicas que existen, son meramente enunciativas para tener una idea más clara de qué es una técnica de auditoría. Y entonces cuando hablamos de que son métodos prácticos y de prueba y de investigación, y dices, bueno, ¿cómo qué? ¿No? ¿Cómo qué? Como estos que tenemos aquí en este slide. Técnicas de auditoría
Algunas de ellas son estudio general, análisis de saldos, análisis de movimientos, inspección, confirmación, investigación, declaración, certificación, observación y o cálculo. Estas son algunas, insisto. Puede haber más, digamos que son las más usadas, las más emblemáticas en el trabajo de auditoría, las que seguramente sí vamos a estar empleando. Estas técnicas se le aplican a los rubros, a los diferentes rubros, y puede ser que exista un rubro al que le aplique solo una técnica y que con eso sea suficiente para obtener un resultado positivo o negativo de la cuenta. Y puede ser que a algún rubro le apliques más de una, ¿no? 2, 3, 4 técnicas le tengas que aplicar al rubro. Casi que decimos, sería como sinónimo de aplicarle 1, 2, 3, 4 o 5 pruebas a la cuenta. Ajá. Insisto, son métodos prácticos de prueba. Entonces, puedes aplicar una y con eso ser suficiente para obtener tu opinión de ese rubro y te vayas armando una conclusión de ese rubro, o no, que apliquemos más de 2. Que les puedo decir, ciertamente en la vida práctica, en la experiencia, pues la verdad es que por lo menos aplicamos 3, ¿no? Por lo menos. Entonces, para que no haya duda y para que no haya confusión, las técnicas son los métodos prácticos de prueba. Los procedimientos son el conjunto de 2 o más técnicas. Si ya estamos aplicando un conjunto de 2 o más técnicas de auditoría, pues entonces ya estamos hablando de un procedimiento de auditoría. Un ejemplo, oye, nos vamos a revisar bancos, nos toca revisar bancos, ¿ok? Y nosotros somos el equipo para revisar bancos, pues tenemos que empezar a aplicarle pues los exámenes a bancos, ¿no? Como auditores. Dices, como auditor voy a hacer uso de mi herramienta que se llama técnica de auditoría para aplicarle los exámenes. Número 1, a bancos. Yo les decía, estas técnicas son enunciativas, no son limitativas, pero hay otra prueba que le aplicamos a bancos, es otra técnica de auditoría que se llama conciliación, ¿no? Conciliación bancaria, por ejemplo. Entonces, solicitamos a la entidad que nos entregue estados de cuenta, que nos entregue conciliaciones bancarias, y una vez que tenemos esta información de bancos, empezamos a analizar, número 1, pues desde el corte de formas, que es otra técnica de auditoría, ¿no? ¿A qué me refiero con el corte de formas? Las cuentas de bancos, todas casi en las entidades y en este mundo de negocios, pues muchas manejan cheques, ¿no? Y entonces tenemos que revisar cuál fue el último cheque expedido en el ejercicio anterior, los últimos 5 cheques expedidos y los primeros 5 cheques expedidos en este ejercicio que vamos a revisar. De tal manera que tú revisas que en ese consecutivo de cheques que se quedaron en el año anterior, finalmente inicies este ejercicio con el que le sigue, ¿no? Y que no te falte ninguno. A eso le llamamos corte de formas y es una prueba que hacemos en auditoría. Y dice, ok, no falta ningún cheque, están consecutivos. Por ahí dices, no tengo ningún faltante en ese sentido, ¿no? Porque sí me ha tocado que faltan cheques, ¿eh? Que faltan cheques en el Inter, andan perdidos y dices, bueno, pues son motivo entonces de aplicar otra técnica de investigación, justo de auditoría, que se llama investigación, ¿no? Ya no está ese cheque, ¿quién lo tiene? ¿Por qué no está? ¿Está extraviado? ¿Qué hicieron? ¿Levantaron un acta administrativa? O sea, ¿hasta dónde llegaron para dejar evidencia de que la administración de esta compañía sí se dio cuenta que le hacía falta un cheque, le dieron seguimiento y o no fue expedido por ningún monto, o sea, la cuenta de bancos no tiene ningún desfalco en ese sentido, o sí
si lo expidieron, si lo cobraron y qué pasó, ¿no? Y entonces, en ese qué pasó, en esta circunstancia, como verán, que puede pasar, pues ya no aplicas solo una técnica de auditoría, ya aplicas el análisis, la investigación, la conciliación, ya son, digamos, más de 2 técnicas. Cuando nosotros armamos el papel de trabajo de la cédula, digamos, ya específica de bancos, que sería la analítica, en esta cédula analítica que le vamos a llamar bancos, vamos a establecer, como lo vimos la clase anterior, número 1, los objetivos de revisar bancos. Número 2, cuáles son las técnicas y los procedimientos de auditoría que vamos a emplear. Entonces ahí definimos en breve que utilizaremos las técnicas conciliación, análisis de movimientos, lo que sea necesario para asegurarnos de que esa cuenta está bien, ¿no? Ahí describimos brevemente qué técnicas y qué procedimientos vamos a emplear. Y finalmente, en ese papel de trabajo de cédula de bancos, vamos a poner también una breve conclusión de finalmente qué nos encontramos, porque vamos poniendo y vamos dejando evidencia de cada rubro en cada papel de trabajo, de los resultados que vamos obteniendo. Es necesario irlos dejando ahí. ¿Por qué? Porque imagínate que es una empresa, aunque sea chiquita, pero bueno, les iba a decir, imagínense que es una empresa grande, con un mundo de operaciones importantes, y por cada rubro que revises y los resultados que vayas obteniendo, a veces olvidamos ciertos detalles. Si todo esto lo dejamos para que cuando terminemos todo el trabajo de auditoría, concluyamos y hagamos un informe, lo cierto es que podemos dejar cosas fuera y se nos pueden escapar detalles que si en cada rubro que le voy haciendo un examen y voy teniendo una cédula, un papel de trabajo, ahí voy dejando plasmado, pues justamente un pequeño resumen de lo que encontramos, ¿no? De tal manera de que al final de que concluyamos la auditoría y que ya hayamos revisado el universo de las cuentas que determinó nuestro alcance, entonces podamos de alguna manera tener estos resúmenes previos de cada rubro y entonces sí podamos concluir en una sola opinión, ¿no? Y decir si encontramos o no desviaciones en dónde, ¿no? Y eso que al final, si digo encontré una desviación en tal rubro, es porque tenemos evidencia de que las pruebas que le aplicamos a ese rubro, pues salieron con esas inconsistencias, ¿no? Entonces es importante que en cada papel de trabajo, en cada cédula de las que vimos la clase pasada, dejemos esta evidencia, ¿ok? Por ahí les puse algunos ejemplos para que ustedes vieran. En todo papel de trabajo, en la parte de abajo, viene objetivo, técnicas y procedimientos a emplear y conclusión, ¿ok? Y por otro lado, vamos dejando esta evidencia y acuérdense que pues todos nosotros somos un equipo de auditoría y no todos revisamos todo. ¿Qué significa esto? Pues para eso somos un equipo, nos vamos a dividir el trabajo y el día de mañana, a través de que vamos realizando la auditoría, vamos dejando evidencia y esta información, como pueden ver también en lo que debe de contener un papel de trabajo, es la persona que realizó ese papel de trabajo, ¿no? Esa revisión de esa cuenta. 2, ¿quién le autorizó, quién le revisó ese papel de trabajo? Alguien del equipo con otro nivel jerárquico en este sentido, de supervisión, pues tienen que echarle ojo a estos papeles de trabajo y decir, ok, sí, es correcto, las técnicas, o recomendar que se aplique alguna otra técnica, que se haga algo diferente probablemente, ¿no? En ese inter de que vamos haciendo el trabajo unos, otros lo van revisando, lo van supervisando y otros finalmente lo autorizan. Entonces, obviamente que para todas estas personas que forman parte de este equipo de auditoría y que tengan una idea de qué fue lo que encontramos y que no necesariamente
siempre estén sobre nosotros preguntándonos cada uno que revisa el papel de trabajo qué es y qué encontré. No, si nosotros lo dejamos plasmado ahí, en el papel de trabajo, ya esa persona solo se va a encargar de leer estas técnicas que empleamos y esta conclusión que a la que nosotros llegamos. Entonces se hace un trabajo mucho más eficiente, por supuesto, y de esta manera nos administramos mejor en el trabajo de auditoría. Esta es la razón por la que en cada papel de trabajo debemos dejar plasmado esto, qué técnicas estamos empleando y qué conclusión es a la que llegamos, ¿ok? Así previamente. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda de qué son estas pruebas o qué son estas técnicas de auditoría? No, profesora, ahorita no, gracias. Ok, porque entonces ya vamos a entrar a ver cada una en qué consiste para que no haya mayor duda, ¿no? De que, bueno, de qué será estudio general, ¿no? Entonces, a ver, vamos con Itzel, por favor, ayúdame con este estudio general, con esta técnica de auditoría y, por favor, una vez que termines de leerla, pues que me des como tu entendimiento, ¿no? De esta técnica, ya con todo el rollo que les acabo de echar, ¿ok? Entonces, por favor, Itzel. Ok, estudio general. Apreciación sobre las características generales de la empresa, de sus estados financieros, de los rubros y partidas importantes, significativas o extraordinaria. Esta apreciación se hace aplicando el juicio profesional del contador público que, basado en su preparación y experiencia, podrá obtener de los datos e información de la empresa que va a examinar situaciones importantes o extraordinarias que pudieran requerir atención especial. Bueno, yo lo que aquí entiendo es, como nos estaba diciendo, ¿no? Por ejemplo, en los papeles de trabajo vamos a tener anotado todo lo que encontramos. En este caso, en el estudio general, pues nos vamos a hacer énfasis en esas situaciones que a lo mejor como que no nos cuadran mucho, ¿no? Por ejemplo, la empresa, pues a lo mejor anotó alguna cuenta mal y eso hizo que todo como que se desbalanceara, entonces vamos ahí como que a ir encontrando qué dificultades tiene la empresa o en qué rubro se tiene que poner mayor atención o qué es lo que se puede como corregir, ¿no? Ok, Itzel. Muy bien, bien. Bueno, ciertamente este concepto de estudio general, creo que la palabra por sí sola, pues ya nos dice algo, ¿no? O sea, como que lógicamente podemos entender que un estudio general, pues es eso. Tenemos que tener, número uno, un entendimiento. O sea, es muy recomendable para todos los auditores que iniciamos en este, de alguna manera pues ya tienen experiencia, bueno, que esta técnica nos ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo para realizar el trabajo de auditoría. Básicamente, pues esto, entre lo que comenta Itzel y lo que te dice aquí este concepto es que es importante que nosotros conozcamos las características generales de la empresa, ¿no? Sus estados financieros, así como sus partidas importantes, significativas y extraordinarias, ¿no? Yo siempre les digo, si no conocemos a la empresa que vamos a auditar porque es nuestra primera vez o porque no conozco el giro, o sea, no es la primera vez que audito, pero el giro no lo conozco, es importante que nosotros tengamos como esta proactividad en el sentido de no conozco el giro, pero voy a investigar un poco del mismo, de cómo en qué consiste este sector, este giro, y para tratar también de a la hora de que llegue a la entidad, de por lo menos tener una idea, si quieren, muy general y muy de alto nivel, de decir, bueno, por lo menos ya entendí que este giro es especial, es diferente,
es diferente al común denominador, porque pues es un giro, imagínate, de hospitales, o porque es un giro de construcción, o porque es un giro de transporte, ¿no? Por decir algunos más emblemáticos, y que dices, bueno, no son como los común denominador de empresas, digamos, comercializadoras, que tienen casi que un común denominador en la forma de cumplir con sus normatividades aplicables, ¿no? Entonces tú como auditor, acuérdate de tu concepto de auditoría general, en la auditoría acuérdate que vas a revisar que algo, lo que sea para lo que te contrataron, cumpla con su normatividad específica, ¿no? Cumpla con lo que tiene que cumplir de acuerdo a sus circunstancias. Entonces, en este sentido, de auditoría, esta técnica, ¿no? La empleamos mucho, ya hasta de manera, digamos, hasta automática, ¿no? Automática, ¿por qué lo digo? Porque yo te digo, aplícame la técnica de estudio general, te vas integrando al equipo de auditoría y bueno, pues es decirte que le eches un ojo a toda la historia de esta compañía. Por favor, checa sus características generales, es decir, giro, actividades, de qué tamaño, cuántos empleados, organigrama, a qué se dedica. Todo esto es estudio general, entonces es importante que tu auditor, a lo mejor decías, bueno, eso es como una cosa como, digamos, obligada, ¿no? Necesaria. El hecho de que tú llegues a una nueva entidad a hacer auditoría y que el giro sea tu primera vez que lo revisas, dices, bueno, es casi obligado, no debería de ser una técnica. Sin embargo, sí es una técnica. Por si acaso, ¿no? Se nos pasara el hecho de no revisar la estructura orgánica, de no preguntar el giro, de no saber quiénes son sus clientes, de no saber quiénes son sus proveedores, qué productos son los que vende o qué servicios son los que presta. Esto es general. Es como si nosotros llegáramos con nuestra carta de presentación, quién eres, qué haces, cuál es tu perfil, a qué te dedicas, y de esta forma, pues ya, de muy general, con una presentación así, pues ya uno ya tiene idea de, ya sé a quién me enfrento, ya sé más o menos la persona con la que estoy tratando, ¿no? Entonces, lo mismo es con las empresas, hay que tener este estudio general de la entidad que vamos a revisar, ¿ok? Insisto, desde el giro hasta quiénes son sus acreedores, sus proveedores, sus clientes, de qué tamaño es, ¿no? De pronto subestimamos a las entidades y cuando ya estamos ahí, wow, nos impresiona del tamaño que no dimensionamos porque a lo mejor el nombre comercial no me dijo mucho, pero la realidad es que es una empresa gigante, ¿no? Entonces, en eso consiste el estudio general, ¿ok? Tú te vas a ir formando hasta tu juicio profesional. Aquí hago hincapié en lo que comentaba Itzel. Itzel decía, bueno, a través de la revisión probablemente vamos encontrando desviaciones, ¿no? Y entonces ir como tomando estas notas para irnos formando un juicio de esto que va resultando. Dije, ok, nosotros, auditores, verán que ustedes mismos no necesitan ser auditores, creo que aplicamos el estudio general. Esta técnica de auditoría la aplico como contador público y estoy segura de que ustedes también la aplican. Entonces es más sencillo de lo que parece, nada más que en auditoría se llama así, específico. Pides estados financieros y si ya conoces a la compañía porque ya tienes este antecedente del estudio general de ella, porque ya tienes 2, 3 años con ella, y tú tienes unos estados financieros y una cifra de versus de otra, así a simple vista, cuando ves la balanza, a simple vista, tú como ya tienes conocimiento de la entidad,
una cifra simplemente por verla te puede llamar la atención. Y entonces tú a partir de ahí puedes aplicar tu juicio profesional de contador público, insisto, no como auditor, sino primero como contador. Una cifra que te haya botado de un ejercicio con otro, dices, te están dando una balanza con saldos iniciales y con saldos finales. Los saldos iniciales, pues, son los saldos finales del ejercicio anterior y los saldos finales pues, son los saldos finales al 31 de diciembre de 2021, ¿no? Entonces, estás viendo tus números y ves que tus 2020 de 2 millones y estás viendo ventas en el 2021 de 20 millones, ya claro que te brinca el número, solo con verlo. Todavía no le hago análisis a la cuenta, pero sí ya estoy aplicando una técnica de auditoría que se llama análisis general. Con este conocimiento previo que ya tienes de la compañía y solo con ver el número, tú ya puedes emitir un juicio en el sentido de que esta técnica te va a abrir como ventanas, como alertas de decir, ojo, aquí, si yo veo el número que es casi similar al ejercicio y conociendo un poco a la empresa, sabiendo que se comportó de manera normal y que hasta donde tienes conocimiento no hubo nada extraordinario, pues eso esperaría, que los números sean muy similares un ejercicio con otro. Si no lo son y hay desviaciones a simple vista, sin que todavía aplique el cálculo, que es otra técnica, ¿no? De decir aritmética, a ver, este saldo menos este saldo, pues ya me da una diferencia, o la diferencia la determino en porcentaje y digo, pues tengo una variación del 5%, del 10%, del 20%, en función de esos porcentajes voy a tomar decisiones. Cuando aplico la técnica de estudio general, no necesariamente saco todavía esos porcentajes, no nada más con ver las cifras digo, ya, ¿qué pasó aquí? Conocimiento extraordinario, entonces voy a tener que echarle más lupa a ese rubro, ¿no? Entonces, el estudio general consiste en eso, que conozcas la entidad, las características, el que hace, cómo opera, cuántos trabajadores, cuántos clientes, quiénes son, proveedores, para que tú te vayas formando un juicio más profesional, ¿ok? Entonces, es muy fácil aplicar esta técnica. La aplicas desde antes, desde como formalidad como auditor, ¿ok? Entonces, ¿queda clara esta técnica o hay alguna duda? No, Miss, todo bien. Ok, vamos entonces con la siguiente técnica. Pili, por favor, vamos con análisis. Buenos días, profesora. Análisis, clasificación y agrupación de los distintos elementos individuales que forman una cuenta o una partida determinada, de tal manera que los grupos constituyan unidades homogéneas y significativas. El análisis generalmente se aplica a cuentas o rubros de los estados financieros para conocer cómo se encuentran integrados. Pues como tal, justo como dice el subtítulo, análisis, tenemos que revisar, o creo yo en este caso el auditor revisa de acuerdo a las NIF, por ejemplo, si están bien estructurados o no los estados financieros, si tienen todas las características que pues deben de llevar para entregarle en este caso pues a nuestro cliente, por llamarlo de alguna forma, las evidencias de que todo está bien, de que la auditoría se realizó de acuerdo a los pasos que los que tenemos que hacer. Clasificamos en este caso cada uno de los papeles de trabajo, entiendo, para pues poder hacer el trabajo pues lo más profesional, ¿no? Analizar básicamente la contabilidad o los estados financieros que usamos. Ok, Pili, muchas gracias. Bien, esta segunda técnica que pusimos aquí, en un análisis, básicamente que la aplicamos a todos los rubros de los estados financieros, ¿no?
Otro ejemplo práctico, digamos, sería que nos toca revisar las cuentas por cobrar, ¿no? Y dijimos, tenemos una balanza, la balanza incluye todos los rubros de los estados financieros de manera corrida, ¿no? Y te dice que cuentas por cobrar trae un saldo de 5 millones, eso dice la balanza, sería tu cédula sumaria, y a la hora de que nos asignan la cuenta por cobrar para revisar, decimos, ok, me tocó cuentas por cobrar, entonces tengo que hacer una cédula analítica, ¿no? Y en esa cédula analítica voy a poner, se va a llamar así, cuentas por cobrar, va a traer un saldo inicial de saldo final de 5 millones, ¿no? Y dices, ok, pero la cuenta por cobrar, pues no me la debe un cliente. Deben diferentes clientes o se la deben a esta entidad diferentes clientes. Estos derechos de cobro son de diferentes tipos de clientes. Entonces, en esa cédula analítica, pues, relacionamos cómo se integran esos 5 millones. Mira, suponiendo que nosotros somos los clientes, ¿no? Elsa debe 1 millón, Itzel debe otro millón, Marina debe 2 millones, ya llevamos 4, Marco debe 1 millón, ya llevamos 5, ¿no? Suponiendo que estos 4 clientes son los que integran los 5 millones. Ok, entonces, en este sentido, ¿no? Cuando desglosamos quién integra la cuenta, dices, ok, la integra Elsa, Carolina, Itzel, Marco, ok, cada uno con sus diferentes saldos, y luego resulta que acuérdense que tenemos que aplicarle y darle veracidad a cada uno de esos números, de acuerdo al alcance que hayamos determinado. A lo mejor voy a tener que revisar no al 100%. Del saldo de cada uno, a lo mejor mi alcance me dio que revisar el 80% de los 4. Y entonces voy a revisar primero a Elsa, ¿no? Elsa, 1 millón, cómo está integrada su cuenta, y empiezo entonces ya, eso se llama análisis, ¿no? Análisis. Dice aquí es una clasificación y agrupación de distintos elementos individuales, pero que al final forman parte de una partida. Este es el ejemplo, ¿no? Voy a revisar en lo individual a Elsa, voy a revisar en lo individual a Carolina, voy a revisar en lo individual a Itzel, y a Marco, pero los cuatro forman parte de una agrupación de un rubro del Estado pues cobrar. Aplicar la técnica de análisis cuando empezamos a revisar ya la integración, porque estamos hablando del tema de técnicas de auditoría que son ya los métodos prácticos de prueba, exámenes a las cuentas. Entonces ya empiezo a desglosar y esta técnica pues justamente es casi que aplicada en todos los rubros de los estados financieros. Por eso es que, insisto, las que les puse en ese listado son las más emblemáticas, son las más usadas, son las que sí o sí usas, ¿no? Es una técnica de auditoría de las más usadas en todo sentido. ¿Hasta aquí alguna duda de esa técnica? No, Miss. No, profesora, gracias. Ok, perfecto. Vamos con la siguiente técnica. Análisis de saldo, por favor, ahora vamos, Tocaya. Claro. Análisis de saldos. Existen cuentas en las que los distintos movimientos que se registran en ellas son compensaciones unos de otros. Por ejemplo, en una cuenta de clientes, los abonos por pagos, devoluciones, bonificaciones. Se movió. Ay, perdón, se movió, a ver. Sí. Ahí. Ya. Sí, ahí ya está bien. No me quedé en...
Los abonos por pagos, devoluciones, bonificaciones son compensaciones totales o parciales de los cargos por ventas. En este caso, el saldo de la cuenta está formado por un neto que representa la diferencia entre las distintas partidas que se registraron en la cuenta. Por lo tanto, se puede analizar solamente aquellas partidas que forman parte del saldo de la cuenta. El detalle de las partidas residuales y su clasificación en grupos homogéneos y significativos. Homogéneos y significativos es lo que constituye al análisis de saldo. Por lo que comprendo, hay que, bueno, en algunos ejemplos o vaya, en la vida real, siempre al analizar lo que son los datos financieros, siempre nos encontramos con este tipo de diferencias entre los totales contra lo que integra ese total. Por ejemplo, lo que es la cartera vencida. Aquí habla pues de abonos, ¿no? Devoluciones, bonificaciones, pero yo lo veo más como un, o por experiencia propia, lo que es la cartera vencida, que siempre se manejan como saldos y se toman en cuenta, pero bueno, ahí se tiene y se podría decir que se da un resultado favorable, pero realmente no existe. Ok, tocaya, muy bien. Bien, esta técnica de auditoría, que en auditoría pues así se llama, análisis de saldo, como comentas, la verdad es que la usamos, los que ya nos dedicamos a este mundo financiero, la usamos el día a día, ¿no? Es decir, no como auditoría, el auditoría, pero nosotros en el día a día. Es importante como contadores públicos, obviamente, que tengamos de la naturaleza de las cuentas, ¿no? Es decir, yo sé que una cuenta de ventas es de naturaleza acreedora y que para que ese saldo se vea incrementado, pues tiene que tener abonos, abonos, abonos y abonos. En este entendimiento de que yo conozco perfectamente la naturaleza de las cuentas y digo que si tiene abonos su saldo incrementa, ¿no? Quiere decir que estoy vendiendo. Si tiene cargos es porque o me devolvieron una mercancía o hice una bonificación por descuento, bonificaciones del cliente que no pidió y así se lo mandé, en fin, por diferentes circunstancias les puedes hacer una bonificación o un descuento, ¿no? O porque apliqué una nota de crédito, porque me pidió 100 y le mandé 98 sin querer, ¿no? Y dijo, bueno, ya no me lo manden, mejor aplícame una nota de crédito descontándome esos dos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, las cuentas, en este ejemplo, pues venlas sabiendo que es de naturaleza acreedora, uno analiza el saldo y dices, ok, yo vendí, dice mi saldo final de ventas 1,000,000, pero a la hora de que yo analizo la cuenta al 100, pues veo que tuvo más abonos que lo que me da de saldo final, ¿no? Y ok, sí, porque se vio afectada por las devoluciones, por los descuentos, por las notas de crédito, por las bonificaciones. Entonces, dices, ¿mi saldo es correcto? Sí, sí es correcto porque ya te aseguraste de que esas devoluciones, de que esas notas de crédito, de que esas bonificaciones efectivamente se aplicaron, que hay razón de eso, que hay soporte de eso, y entonces dices, el saldo es correcto, ¿no? Entonces, así todas las cuentas, porque sabemos que en contabilidad existe algo que se llama partida doble, ¿no? O ecuación contable. Todas las cuentas reciben cargos y abonos, y dependiendo su naturaleza, pues nos debe de reflejar el saldo, ¿no? En el caso que comentabas, Vero, por ejemplo, nos pasa con cartera de clientes, ciertamente, que de pronto dices, el saldo dice que el saldo ya está en rojo, por ejemplo, y dices, no, eso no es correcto, o sea, no es cierto que el cliente ya hasta me pagó de más, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? Bueno, una sí puede ser
¿no? Y dices, a ver, hay que revisarla bien. Dos, porque a lo mejor puede ser un cliente distraído y te paga lo que el analista de crédito dice que le debe, ¿no? Y a lo mejor no es no necesariamente. Otros ejemplos son de, pues, trae un saldo de 2 millones y cuando hice mi circularización él dice que no se le deben 2 millones y entonces dices, ¿a qué pasó aquí? No, ese saldo no es correcto, él debe 1 millón, ¿qué pasó? Bueno, ya aplicaremos otras técnicas de auditoría para ver qué es lo que pasó, ¿no? Pero ciertamente en bancos es otro ejemplo. ¿Cuántas cuentas de bancos no han visto ustedes en conciliación bancaria? En la misma balanza de pronto ves balanzas que bancos te lo ponen en rojo y dices, ¿qué pasó? Yo les insisto aquí, es importante conocer la naturaleza de las cuentas, porque tú sabes que bancos es de naturaleza deudora, no puede estar reflejando saldos en rojo, como por qué razón ahora resulta que estamos al revés, ¿no? Yo me encuentro todo el tiempo saldos contrarios en diferentes rubros, cuentas de activo en rojo, cuentas de pasivo lo mismo, ¿no? Dices, ahora resulta que en vez de que tú le debas al proveedor, el proveedor te debe a ti, o sea, el entendimiento o el análisis que le damos al ver el saldo contrario, dices, pues eso es lo que me refleja ese saldo. Y dices, no, seguramente no es correcto, ¿no? Como comentas, pero no es necesariamente correcto, habría que ver qué pasó, aplicar otras técnicas de auditoría para reflejar el saldo correcto. Si efectivamente el proveedor resulta que ahora en vez de que yo le deba, él me debe, y bueno, ¿dónde debería de estar reflejada esa diferencia? En el estado financiero, como decían, pues vamos a asegurarnos de que refleje la información como indican las normas de información financiera. Entonces, si es un pasivo con naturaleza contraria, ¿cómo se debe de reflejar en el estado financiero de acuerdo a las normas de información financiera? Ajá. Y no dejarlo así como que no, pero sí está bien, porque la realidad es que sí, que le pagué de más al proveedor y ahora él me lo debe, ¿no? Dices, bueno, y ahí como está presentado, ¿es correcto? Seguramente que no. Entonces, el análisis de saldo para eso nos ayuda. Debemos de tener, número uno, clarísimo el entendimiento de naturaleza de cuentas para ver cuál es su naturaleza real y si ese saldo que está reflejando es correcto o no. ¿Ok? Entonces, ¿queda clara la técnica de análisis de saldo? Sí. Ok. Vamos con el siguiente, que es análisis de movimiento. Vamos con Carolina y yo estaban en examen. Sí, ¿verdad? Vamos otra vez, por favor, Elsa. Análisis de movimientos. En otras ocasiones, los saldos de las cuentas se forman por compensación de partidas y no por acumulación de ellas. Por ejemplo, en las cuentas de resultados y en algunas cuentas de movimientos compensados. Puede suceder que no sea factible relacionar los movimientos acreedores contra los movimientos deudores, o bien por razones particulares no convenga hacerlo. En este caso, el análisis de las cuentas debe hacerse por agrupaciones, conforme a conceptos homogéneos y significativos de los distintos movimientos deudores y acreedores que constituyen el saldo de las cuentas. Es decir, gracias. Adelante. Sí, gracias. Ok. Muchas veces, bueno, lo que yo entiendo es que los resultados muchas veces no compensan o como que no salgan las cuentas y tienen que entonces revisar por agrupaciones de cuentas. Ok, Elsa. Aquí mencionamos justamente el común, ¿no? Lo más común sucede en cuentas de resultados. No sé si ustedes han
trabajan en este tema de estados financieros y que pase por sus manos y que les toque como analizar de alguna manera esta información, pero, por ejemplo, cuando hacemos contabilidad y vamos registrando en el día a día las operaciones y dices, esta operación no es como ordinaria, estamos realizando una operación como extraordinaria, es decir, como tal el gasto que estamos haciendo no es como de todos los días y no existe la cuenta abierta en este catálogo de cuentas de esta compañía. Y entonces, muy fácil, los contadores públicos en el día a día, cuando hacemos contabilidad, muy fácil decimos, a ver, le abro una cuenta y esporádicamente va a tener movimiento, o no le abro una cuenta y la mando a una, digamos, genérica. Y en esa genérica, pues voy a registrar cosas como extraordinarias, digamos, no son tan ordinarias. Si fueran ordinarias, sí le habría una cuenta, ¿no? Sí tendría como razón de abrirle la cuenta. Entonces, resulta que abrimos una que se llama, no sé, diversos, ¿no? Así, yo estoy segura que en casi todas las balanzas han encontrado una que se llame otros gastos, u otros productos, o diversos, o también he encontrado que le dicen otros gastos y otros productos, así llaman a la cuenta. Y dices, bueno, ¿qué hay en esa cuenta que se llama diversos, por ejemplo, ¿no? Y resulta que a la hora de que tú empiezas a agruparla por conceptos, entonces ya estamos aplicando este análisis de movimientos. Empiezo a meterme a ver qué es todo lo que hay en esa bolsa. ¿Qué hay en esa bolsa que dice diversos? Pues encuentro diferentes conceptos. Y digo, estos diferentes conceptos hacen sentido con la operación cotidiana de esta compañía, o no, sí son diversos y no requieren, no es necesario por la materialidad que representan del total de todos los gastos que le abra una cuenta, ¿no? Entonces dices, ok, está bien que se queden diversos, pero analizamos esos costales, analizamos esas cuentas de otros gastos y de otros productos. A veces esa cuenta de otros gastos y de otros productos, dices, ¿de qué naturaleza es? Ah, pues de lo que dé, o sea, de lo que dé puede ser de puros abonos que me ganaran en el saldo, en el monto, a todos sus cargos, ¿no? Entonces, si me ganan todos los cargos, pues tu saldo será deudor y será otros gastos. Si me ganan todos los abonos, su cuenta será acreedora, su naturaleza, y será otros productos, ¿no? Entonces, número uno, esas cuentas es importante analizarlas. Es importante analizar esos movimientos, porque muchas veces ahí encontramos ajustes de cosas, de hechos, y encontramos hallazgos importantes en las entidades, en esos rubros, ¿no? Que dices, lo voy a pasar por acá, no por el concepto, digamos, real, sino lo voy a pasar por uno de otros gastos, uno de otros productos, no lo defino, o por una que se llama diversos, y a veces ahí encontramos basura. Esa basura para nosotros es materia prima, ¿ok? Entonces, en este análisis de movimientos es una técnica que sí empleamos para analizar, por ejemplo, ¿no? estos casos y que llegamos a encontrar hallazgos importantes, ¿ok? Entonces, por eso es importante aplicar esta técnica de auditoría en los rubros que haga sentido que lo analicemos, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda de esta técnica? No, Miss. Ok. Vamos con la siguiente técnica que se llama inspección. Otra vez, Itzel, por favor. Sí, profesora. Inspección. Examen físico de los bienes materiales o de los documentos con el objeto de cerciorarse de la existencia de un activo o de una operación registrada o presentada en los estados financieros.
En diversas ocasiones, especialmente por lo que hace a los saldos del activo, los datos de la contabilidad están representados por bienes materiales, títulos de crédito u otra clase de documentos que constituyan la materialización del dato registrado en la contabilidad. Bueno, aquí se refiere que debe de existir una base de que sí se tienen esos activos, ¿no? Por ejemplo, a mí, bueno, apenas hace poco me pasaron como un documento que de una empresa que tenía un crédito fiscal y decía que habían facturado, pero no tenían esos activos, ¿no? Pero sin embargo los habían facturado, pero como no los tenían, no los habían declarado. Entonces el SAT les había mandado una multa porque precisamente decían, bueno, si no tienes esos activos, ¿cómo los facturas? Y cómo, si me los facturaste, me los tienes que declarar porque pues hay un sustento de que sí los compraste, ¿no? Entonces yo creo que se refiere a eso, ¿no? A que o sea, como es algo que está registrado, deben de cerciorarse que sí exactamente se haya realizado esa operación. Perfecto, Ixel. Muy buen ejemplo, ¿no? Ya ahí llegamos como muy lejos, ¿no? Ya cuando llegamos con el fisco, pues ya es de miedo, la verdad, pero aquí estamos justamente tratando de evitar eso. Justamente el auditor debe de cerciorarse de esto para no llegar a estos extremos. Sin embargo, esta técnica lo que prevé es eso, porque parece como dices, bueno, eso está como locochón, ¿no? Pero mira, tan sí existe, tan sí lo hacen las entidades, que bueno, ahí está tu ejemplo, ¿no? La inspección justamente consiste en esto, porque muchas entidades desafortunadamente pueden tener registrado en sus libros, ¿no? En este ejemplo que tú mencionas y que menciona el slide, ¿no? Los activos son cosas tan tangibles. Entonces, si aquí en el estado financiero dice que tú compraste esta maquinaria, porque te están entregando una balanza en la que dice que tienen maquinaria, dice que tienen equipo de transporte, dice que tienen equipo de oficina, y ahí están los montos, ¿no? Entonces dices, ok, te entregan la documentación, imagínate, todavía te entregan la documentación de esos activos de maquinaria, equipo de transporte, equipo de oficina. Dices, ok, como auditor no te puedes quedar en, aquí se libró 1 millón de equipo de transporte y me entregan facturas que suman 1 millón, le das palomita, vale. Dice que maquinaria y equipo tiene 10 millones y me entregan facturas diversas de que suman 10 millones, palomita, ¿no? El equipo de oficina dice que tienen 2 millones, y me entregan facturas que integran 2 millones, palomita, porque hasta ahí, ok. Ahora, lo que sigue, auditor, es que vayas a cerciorarte de manera física que existan esos activos. Dijimos, 1 millón de equipos de transporte, ¿dónde están? ¿Quién los tiene? ¿A quién se le asignó? ¿Y por qué razón se le asignó? ¿Ok? Es decir, te vas a encontrar con que equipo de transporte son 2 camionetas. No somos una empresa de industria, somos una empresa de servicios, bueno, la del cliente que está revisando. Una empresa comercializadora, vamos a dejarlo así, y tienes 1 millón en activo fijo, equipo de transporte, y dices, como que no hace mucho sentido, pero a ver, ¿cuáles son los autos? Pues son estos dos. ¿A quiénes están asignados? Uno al dueño, un socio, y el otro a la esposa, al hijo, ¿qué? O sea, esa asignación a la esposa, concubina, amiga, hijo, no tiene nada que ver con esta entidad, con las operaciones y con los gastos estrictamente indispensables de esta entidad, ¿no? Hay un postulado básico que habla de eso, de entidad. La entidad tiene su propio
personalidad jurídica y que es independiente y que no puedes mezclar esas operaciones que no son de la entidad con esta entidad. O sea, son gastos tuyos, son inversiones. Le quieres comprar el carro a tu esposa, a tu hijo, a tu novia, a tu concubina, a quien quiera, socio, no la puedes mezclar aquí, ¿no? Porque entonces ya estamos en un problema. Número 1, postulado básico. 2, pues aquí en auditoría tengo que aplicar la norma de información financiera y pues resulta que estas actividades, ese uso que le dan a ese auto que está asignado a alguien que no forma parte y que no genera nada, que no genera un ingreso en esta entidad, pues estamos en un problema, porque hay otro postulado básico que se llama relación de costos y gastos, ¿no? Y entonces dices, para que tú me puedas, digamos, para que podamos cumplir con este postulado básico, esa persona me tendría que estar generando aquí algún ingreso, ¿no? ¿Y cuál es el ingreso que está generando esta entidad de esa persona? ¿Está aportando algo para generarle ingresos? No, ¿verdad? Entonces no puedo relacionar la deducción de ese auto versus los ingresos de esta entidad y lo tengo que relacionar y no hay forma, ¿no? Entonces, aplicas esta teoría como auditor que se llama inspección, no te quedas en la revisión documental, hay que ir a ver que existan los autos y después veremos si esa maquinaria produciendo para esta compañía o no. Entonces, hasta allá llegamos, ¿no? Y no es un cuento, no es, imagínense contar historias irreales, ¿no? Pues ya hay, él nos acaba de comentar una, ¿no? Es hasta donde llegamos. Luego, para efectos fiscales, dices, pues yo te determino un crédito fiscal, porque pues resulta que a mí me debes, porque si aquí dice que vendiste esos activos, para mí vender es enajenar es igual a impuesto sobre la renta, me genera renta, me genera... Entonces, dices, o para el que deduce, ¿no? Hay algo que para efectos fiscales se llama, y que es muy delicado, que es un delito, que se llama, ya han escuchado hablar mucho de ello seguramente, los ojos, ¿no? Empresas que facturan operaciones inexistentes. Entonces, esto forma parte de, y lo que queremos prevenir es eso, ¿no? Que se estén facturando operaciones inexistentes. ¿Cómo vas a facturar la venta de unos activos que no tienes? O tú, o el otro que hace deducible eso, ¿cómo vas a hacer deducible la compra de ciertos activos si nunca llegaron estos activos? No existen, físicamente no existen, son fantasmas, ¿no? Entonces, esas son las operaciones inexistentes por las cuales el SAT ahorita está en ese sentido con mucha lupa y por supuesto con todo su derecho en el sentido de que pues sí hay muchas empresas que facturaban ese tipo de operaciones, ¿no? ¿Cuántos casos no hemos sabido? Yo creo que todos hemos tenido por ahí alguna anécdota, ¿no? Gente que te dice, es que fulanito compra facturas, ¿no? Que compra facturas, ¿no? O sea, ¿qué es eso? O sea, ¿qué le dices comprar factura? Es decir, la factura dice que eso, compró un activo, pero en realidad no compró el activo, nada más compró el que dijera eso, ese papelito, ¿no? Entonces, bueno, eso es un delito que ahora se está persiguiendo, es un delito penal y que es muy delicado y que ustedes que se están formando bien, con el deber ser, tienen que echar mucho ojo y tienen que tener mucho cuidado de esto, de que las entidades no les entreguen y que ustedes no se queden solo en esta revisión documental y que vayan y revisen que las operaciones que dicen ahí existan físicamente, ¿no? Lo que aplica, que es físico, o sea, lo que es tangible.
nos encontramos con cosas que son servicios y es mucho más difícil poder comprobar, dice la autoridad, le llama materialidad de la operación, ¿no? ¿Cómo me demuestras la materialidad de este servicio? Es mucho más difícil demostrarlo. Sin embargo, ahora ya hay varios que tenemos que considerar para ir armando este servicio que sí se llevó a cabo y que el día de mañana no me van a decir que no lo llevé a cabo, ¿no? Entonces hay que dejar evidencias de los contratos, de los entregables, de cosas que verdaderamente te puedan respaldar el día de mañana para demostrar que el servicio se llevó a cabo, ¿ok? Que hubo entregables. Y no que diga, pues nada más un servicio, sí, pero ¿cómo me lo compruebas? Pues fueron servicios, o sea, ya fue, no es físico, no existió una entrada al inventario, no era tangible eso, ¿ok? Entonces, tengan muchísimo cuidado con esto, con esta técnica de aplicarla, no solo en la auditoría, sino en su vida personal, profesional, ¿no? Que es lo que ya lleven a cabo, ¿no? Porque es un tema bastante delicado, pero bueno, aquí en auditoría es una técnica que se llama inspección y que se trata de eso, de lo mental contra lo físico, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda de esa técnica? No. Profesora. Ok. No sé si ya me pasa mucho, a ver si está, es que está como lento. Está bien. Vamos, Pili, otra vez, por favor, ahora con confirmación, ya vamos a acabar. Ahí voy, un segundito, permítame. Sí. Oye, Miss, si gusta, yo no he pasado. Ya, Miss, disculpe, lo que pasa es que Adelante. estoy viendo mis lentes. Ahorita vamos con el otro, Caro. Ok, sí, Miss. 6. Vale, vamos, Confirmación. Pili. Obtención de una comunicación escrita de una persona independiente de la empresa examinada y que se encuentra en posibilidad de conocer la naturaleza y condiciones de la operación y, por lo tanto, confirmar de una manera válida. Esta técnica se aplica solicitando a la empresa auditada que se dirija a la persona a quien se pide la confirmación para que conteste por escrito al auditor, dándole la información que se solicite y puede ser aplicada de diferentes formas. Positiva. Se envían datos y se pide que contesten tanto si están conformes como si no lo están. Se utiliza este tipo de confirmación preferentemente para el activo. Y negativa, se envían los datos y se pide contestación solo si están inconformes. Generalmente se utiliza para confirmar pasivo o instituciones de crédito. Y pues bueno, creo que es bastante obvio el texto. Supongo que nosotros como auditores, ya terminando nuestro trabajo y toda la auditoría y revisión de cada uno de los papeles contables que tenemos, pues enviamos nuestro veredicto final y supongo que el cliente pues da la confirmación de si está bien o no está bien, o si está completo o no está completo. Entonces, examinamos obviamente todo lo que conlleva la auditoría, todos los estados financieros, las cuentas, todo lo que entra y sale, obviamente con la evidencia, justo como lo hemos platicado, y nada más para que se confirme que pues está bien o están conformes o no con el trabajo, ¿no? Gracias, Pili. Fíjense que más que una confirmación por parte de nuestro cliente de auditoría, estaría esta técnica más enfocada a aplicarle exámenes a los estados financieros de ese cliente, ¿no? Este examen o esta prueba llamada confirmación es una técnica que se usa muchísimo les he hablado mucho de ella, creo, en cuentas por cobrar y en cuentas por pagar, y habla aquí también de instituciones de crédito, ¿no? A bancos, en donde como auditores elaboramos una carta en donde le
ponemos ahí los datos del cliente, nosotros como auditores nada más decimos que son los datos del cliente y que a este cliente fulanito tal, a Elsa, los que decíamos hace rato, Elsa, Itzel, Caro, Marco, esos son los clientes, les mandamos una carta y les decimos que esta entidad tiene una cuenta por cobrar con ellos y nos pueden confirmar en que están de acuerdo sí o no, les mandamos a cada uno sus datos. Y estos clientes, Elsa, Caro, Itzel, Marco, están en todo su derecho de contestar de acuerdo o desacuerdo o de no contestar nada. O sea, nosotros no los podemos obligar. Si nos contestan que están de acuerdo, ya estamos, digamos, estaremos como muy avanzados en el trabajo del análisis de la cuenta por cobrar. Si nos contestan que están en desacuerdo, tendremos que aplicar otros exámenes a esas cuentas, ¿no? Pero esta confirmación va más enfocada a que apliquemos ese examen a esos diferentes rubros, ¿no? Es un examen fácil que si nos ayudan los clientes de esta entidad, pues vamos a avanzar más rápido. Si no nos ayudan, vamos a tener que hacer más análisis y más pruebas a esas cuentas. Suponiendo que Elsa contestó sí de acuerdo con el saldo, Caro contestó no estoy de acuerdo con el saldo, Itzel dijo sí estoy de acuerdo con el saldo, y Marco no contestó, ¿no? Entonces tenemos como diversas respuestas, así es como nos encontramos en la realidad. En el caso de Elsa, que dijo sí estoy de acuerdo, dices gracias Elsa, no hay mejor prueba que el otro acepte que lo debe, ¿no? Entonces dices, el saldo es correcto. En el caso de Caro, que dice, no estoy de acuerdo, pero tampoco me dice como por qué, ni está obligada a decir por qué, pues entonces sí, auditor tendrás que aplicarle otros exámenes a la cuenta de Caro para ver como por qué Caro estaba inconforme con ese saldo, ¿no? Es decir, no, ya cuando analizamos, así que aplicamos otra técnica que se llama análisis, ya pedimos, dame toda la integración de las facturas, dame toda la integración de los bancos, es decir, de las transferencias que te hizo, de los cheques, la forma en que te haya pagado, y empiezas a analizar y encuentras que una factura que le cargaste a Caro, pues no era de Caro, era de Marco, ¿no? Entonces, ok, con razón, Caro contestó que no estaba de acuerdo, porque sí había un error, ¿no? Entonces, ya a la hora de que aplicas otras técnicas te das cuenta, pero digamos que tu primera técnica que aplicas a esas cuentas es esta, la de confirmación, y también así se lo llegamos a preguntar a bancos, aunque son los que menos contestan, ¿no? Así de, oye, ¿me puedes confirmar si estas cuentas del banco son las únicas que esta entidad tiene dada de alta contigo? ¿No? Entonces, sí, no, o tal vez ni te conteste, ¿no? Es difícil que los bancos nos contesten, pero bueno, también se les pregunta de chequeras, se les pregunta de tokens, o se les pregunta de saldos, aunque tenemos un estado de cuenta oficial y ahora ya está timbrado, ya no tema lo que eso, pero sí llegamos a preguntar ciertas cosas a través de esta técnica a los bancos, ¿ok? Entonces esta técnica se aplica también para proveedores, así como el cliente que sí es cierto que le debes, al proveedor le decimos sí es cierto que este cliente te debe ese saldo, ¿no? Y ellos igualmente, todo mundo está en su libertad de poder contestar o de no contestar, ¿ok? Entonces, pero sí se emplea en auditoría. ¿Hasta aquí alguna duda de esa técnica? No, gracias. Bueno, y ya para terminar, ya tienen mejor idea de qué son las técnicas, qué son estas pruebas que aplicamos a todos los rubros de los estados financieros. En unos rubros aplicamos unas, en otros rubros otras, no todas las aplicamos en todas, ¿ok? Esta técnica de investigación ya vimos, si Caro me contestó que no estaba de acuerdo con ese saldo, aplico mi técnica de análisis y aplico mi técnica de investigación, porque resulta que veo que aquí en el estado de cuenta que me entregaron de Caro con ese cliente, encuentro que le cancelaron aquí una factura, pero en el estado de cuenta no aparece, ¿no? Y entonces dices, ¿cómo? ¿Dónde está
¿qué crees? Que el analista de la cuenta sí le dio la cuenta al cliente, pero no es una cuenta de la compañía. El cliente sí pagó, mandó su ficha de depósito y dijo, aquí está, tú me dijiste que depositara esta cuenta y ahí deposité. Y entonces resulta que no era la cuenta de la compañía, ¿no? Y entonces ahí ya estás haciendo investigación, ¿ok? Te vas dando cuenta cómo cuando analizas un rubro te va llevando a usar otras técnicas. ¿Queda clara la técnica de investigación? Sí. ¿Ok? Y luego la declaración dice que es una manifestación por escrito con la firma de los interesados. O sea, imagínense que en este caso de lo que les acabo de contar, encontramos con que el analista de crédito le dio la cuenta personal, no era la de la empresa. Entonces, total que lo cachas y dices, ¿sabes qué? Vas, lo enfrentas, tú no eres el policía, pero bueno, le dices que por favor te firme esta confirmación, esta certificación, ¿no? Para, pues, dejarlo ahí por escrito, ¿no? Esta declaración de manifestación por escrito con la firma de los interesados, ¿no? Y certificación, dijimos que a veces nosotros no somos los todólogos, a veces necesitamos la opinión de unos expertos, ¿no? De cierta maquinaria, de ciertas operaciones. Necesitamos aplicar esta técnica de certificación que de alguna manera nos dé esta veracidad de un hecho legalizado, ¿no? Si ya nos vamos al caso extremo de lo que pasó con Caro, bueno, pues ya llegamos hasta el Ministerio Público y entonces ya necesitamos esta certificación de Ministerio Público, ¿no? Y la observación básicamente consiste en observar, siempre que llegamos a la empresa ya somos policías, ¿no? Es decir, ya parecemos policías porque ya llegamos y con puro ver, ¿no? Ya estamos auditando, ya estamos esta técnica. Es una técnica que solamente, que es ocular, ¿no? El auditor de alguna manera se hace un juicio, ¿no? A partir de lo que está viendo, solo con la observación. ¿Ok? Y entonces, bueno, estas serían las técnicas para entonces esta materia y dijimos que los procedimientos serían la combinación de ellos. ¿Hasta aquí alguna duda de técnicas y procedimientos? No, profesor, ahorita no. No, profesora. Perfecto. Bueno, pues ya al final ya nada más tienen una conclusión de procedimientos y pues si no tienen ninguna duda, hasta aquí dejaríamos esta clase y nos veríamos la próxima semana. Espero que los que se fueron a hacer su examen no tengan ningún inconveniente y los que faltan pues ya se les vence el tiempo, ¿no? Se acaba. ¿Tienen alguna duda, algo que quieran aclarar, preguntar? De mi parte, nada. Muchas gracias. Nada, profesora, muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues si no, entonces aquí le dejamos. Espero que tengan buen fin de semana y nos vemos el próximo sábado. Igualmente, profesora, muchas gracias. Bonito fin a todos. Gracias. Igualmente. Gracias, profesora. Bye. Buen fin. Gracias, Luis. Excelente fin. Buen fin.